Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado en salud y calidad de vida al servicio de las personas. En este nuevo programa de Conexión Salud, abordamos el alarmante aumento de los problemas de salud mental, destacando un informe de la OMS que indica que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. Exploramos las aplicaciones digitales y chatbots de inteligencia emocional que ofrecen apoyo en meditación, seguimiento del sueño y control emocional. Carles Aguilar habla con Ana Freire, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, comentamos la innovadora tecnología de Handix, que combina robótica y herramientas electromecánicas para realizar intervenciones quirúrgicas menos invasivas, reduciendo complicaciones y acelerando la recuperación. En este momento se utiliza en operaciones de hernias paraesofágicas, con la previsión de ampliar su uso a otro tipo de cirugías en el futuro. Carles Aguilar conversa con el Dr. Leonardo Silvio, cirujano digestivo laparoscópico del Parque Sanitario Sant Joan de Déu en Sant Boi, Barcelona. En Conexión Salud también destacamos el desarrollo de un nuevo tratamiento oral para el cáncer de páncreas, en fase de ensayos clínicos, que muestra resultados prometedores en combinación con quimioterapia, incluyendo una mayor tasa de respuesta global y de supervivencia sin progresión de la enfermedad. Hablamos con Carles Domènech, CEO y cofundador de Ability Pharma, que nos ofrece detalles sobre este avance crucial. Por último, se aborda la urgencia de priorizar la investigación y el apoyo para el Alzheimer, una enfermedad que afecta a 900.000 familias en España y cuyo número podría duplicarse en las próximas 2 décadas. La Fundación Pascual Maragall, a través de la campaña La investigación en Alzheimer tiene nombre y apellido, busca sensibilizar sobre la pérdida de identidad de los afectados. Carles Aguilar entrevista a Cristina Maragall, presidenta de la Fundación. Te invitamos a compartir estos próximos minutos dedicados por entero a la divulgación en salud y calidad de vida. Conexión Salud con Carles Aguilar. Comunicación con espíritu divulgativo en beneficio de nuestra salud. Bien, en esta edición, aquí en Conexión Salud, vamos a hablar de inteligencia artificial y también vamos a hablar de salud mental, porque son 2 conceptos que en este caso están directamente relacionados. Me explico a modo de pequeña introducción. Los problemas de salud mental están manifestando, y esto no es ninguna novedad, un aumento exponencial en nuestro entorno. Por ejemplo, la OMS ha elaborado varios informes en los cuales se refleja que 1 de cada 4 personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Esto por una parte. Por otra parte, los avances tecnológicos en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, avanzan a pasos agigantados. Incluso llevamos ya años ofreciendo numerosas aplicaciones de terapia, de bienestar emocional, y existen ya en el mercado incluso aplicaciones digitales que, por ejemplo, pueden ayudarnos a meditar, a realizar un seguimiento del sueño, a dormir, o a tener un cierto control del ciclo menstrual. Tan solo son algunas de las aplicaciones. Ahora, últimamente, a estas aplicaciones se añaden los llamados chatbots. Ahora lo explicaremos. Chatbots de inteligencia artificial, sistemas entrenados con grandes cantidades de datos que, utilizando un lenguaje, digamos, natural, pueden permitir mantener conversaciones sobre problemas emocionales. Bueno, vamos a abordar este tema. Y vamos a hacerlo con Ana Freire. Ana Freire es docente e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, además de ingeniera y doctora en informática. Ana, encantado. Igualmente, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos entre chatbots de inteligencia emocional y toda la problemática de la salud mental, que por cierto, el dato que he comentado, que 1 de cada 4 personas vamos a padecer a lo largo de nuestra vida un trastorno de salud mental, esto debería preocuparnos, ¿no?
Bueno, por supuesto, y debería de preocuparnos sobre todo por la poca importancia que se le ha dado hasta ahora a la salud mental, porque ha sido un tema prácticamente tabú hasta hace muy poco. Desde hace pocos años se está abordando este tema, por ejemplo, desde políticas públicas. Habitualmente era un tema que se ocultaba, incluso muchas personas no buscaban ni siquiera ayuda por miedo a que se les estereotipase en algún tipo de, bueno, pues esta persona está loca, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente ahora ya se habla más del tema y se están buscando más soluciones. Bueno, efectivamente, se habla más del tema, pero el estigma sigue existiendo. Sí, así es. Sobre todo yo creo que la gente más mayor, los más jóvenes ya tienen otra manera de pensar, ya quizá lo manifiestan de otras maneras, a veces no las más adecuadas porque en ocasiones buscan ayuda donde no deberían, incluso en chatbots como tú mencionabas, ¿no? Como ChatGPT o a lo mejor en otros medios de comunicación o en otras tecnologías que no son tan eficientes como los profesionales de la salud mental, pero sí, todavía cuesta, es un tema que todavía cuesta. A ver, hablando de salud mental, hay un problema no resuelto con los profesionales, la falta de psicólogos, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, eso por una parte, y por otra parte, en fin, el costoso, en muchos casos, costoso acceso a terapias privadas. Esto puede explicar o puede justificar en parte precisamente el uso de la inteligencia artificial para buscar cierto bienestar emocional. Yo creo que sin duda, porque efectivamente lo que comentas de las largas listas de espera o las dificultades económicas que puede tener alguna persona para pagarse una consulta privada de salud mental hace que, claro, una inteligencia artificial o algún tipo de tecnología de aplicación para realizar mindfulness o para hacer cualquier tipo de procedimiento que te pueda ayudar a ti a mejorar tu salud mental es algo inmediato y generalmente barato, incluso gratis, gratuito. Y sobre todo las personas que están más familiarizadas con la tecnología lo pueden ver como un medio pues anónimo, rápido, eficaz, gratuito y que además les garantiza una intimidad que a lo mejor creen no tener cuando van a una consulta de salud mental. Porque, claro, aquí interactúan directamente con una aplicación o con un chatbot y esto puede hacer creer, ¿no? Pues que obviamente pues nadie está utilizando tus datos y que tú estás haciendo una consulta de manera pues muy privada. Bueno, lo de gratuito, al menos de momento, luego hablaremos, pero en cuanto al tema, a la falta de psicólogos, quiero comentar algunos datos que son significativos. Por ejemplo, en España existen 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Este es el dato. Pero esto nos sitúa en 3 veces menos que la media europea, que se sitúa en 18. Son datos de la Asociación Nacional de Psicólogos y Residentes. Y si vamos un escalafón un poco más arriba y hablamos de los psiquiatras, en España, por ejemplo, hay 11 profesionales por cada 100.000 habitantes. Y en países cercanos de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Países Bajos, se duplica e incluso, por ejemplo, en Suiza se quintuplica este número. Claro, Esto recrea una situación ciertamente difícil para las personas afectadas por algún tipo de trastorno mental, ¿verdad? Hombre, por supuesto, es que es una dificultad añadida. Ya tenemos problemas en salud física en general en ocasiones, ¿no? Para obtener citas, etcétera, como imagínate en salud mental, cuando además en este ámbito muchas veces es diferente al tema de la salud física, en el sentido de que no resuelves un problema en 10 minutos o en 15 minutos de consulta. Necesitas un tiempo, que te dediquen un tiempo para ti, consultas periódicas, etcétera. Necesita personal que pueda sostener este ritmo de consultas y desafortunadamente no lo tenemos. Por eso también se intenta desde diferentes modos compensar o ayudar esta falta, esta carencia de personal médico que hace que la sociedad no pueda estar bien atendida en temas de salud mental. Claro, otro factor que puede ser, o que de hecho en la práctica es determinante para el auge de este tipo de aplicaciones, que ahora comentaremos más a fondo, y los famosos chatbots conversacionales, es el tema de la soledad. Digamos, entre comillas, esa epidemia de soledad que afecta tanto a jóvenes
como a personas ya mayores. Hay un dato que dice que 1 de cada 4, hablando por ejemplo de personas jóvenes, 1 de cada 4 es víctima de una soledad no deseada. Y si hablamos de personas mayores, el dato puede ser incluso más preocupante. Entonces, en la práctica, esa soledad puede ser un factor que contribuya a un posible trastorno de salud mental, entiendo. Sí, por supuesto, la soledad también está asociada pues a temas como depresión o ansiedad, Sí, ¿no? Pero en este caso, fíjate que yo, a pesar de ser una gran fan de la tecnología, ¿no? Por mi formación y sí, mi sí. profesión, pues creo que en el caso especialmente de los más jóvenes, parte de la culpa puede estar también en el uso masivo, el uso abusivo de la tecnología, que nos ha desvinculado de esa parte más Ujú. social que tenemos nosotros y creemos que comunicándonos a través de estas redes sociales o de estos dispositivos, el efecto es el mismo, este efecto de comunicación humana. Y para nada, el ser humano es un ser social y necesita el contacto con personas, el contacto físico, una mirada cara a cara, una conversación, y esto no nos lo dan las redes sociales y muchas aplicaciones que utilizamos. Entonces yo creo que en cierto modo las nuevas tecnologías que en ocasiones parece que sirven para unirnos, pueden también al final meternos en este cajón de la soledad no deseada. Y es una Sí. situación realmente que es difícil de combatir, especialmente los más jóvenes. Claro. Ahora entramos en el tema de las aplicaciones, pero por ejemplo, a grandes rasgos, para que todos lo entendamos. Básicamente, ¿cuál es la definición de una aplicación de inteligencia artificial orientada a la salud mental? ¿Cómo podemos definirlo esto? Bueno, en general, la inteligencia artificial intenta reproducir comportamiento inteligente humano en una máquina y, claro, depende del propósito, pues este comportamiento inteligente humano será de una manera o de otra, ¿no? Si estamos hablando pues de una aplicación de acompañamiento, pues a lo mejor lo que hace simplemente pues es intentar mantener una conversación en lenguaje natural, que es el lenguaje que hablamos los humanos, una conversación coherente que de alguna manera te pueda ayudar a través de consejos, etcétera. Las máquinas se pueden ser entrenadas para mantener una conversación con humanos. Lo hemos visto también, pues, por ejemplo, con Siri o Alexa, estos dispositivos, ¿no? Pero en particular se pueden diseñar dispositivos dirigidos especialmente no solo a responder a órdenes, a determinadas órdenes, sino para ayudar. Pero después hay otras, dependiendo de la aplicación, por ejemplo, pues las que mencionabas tú anteriormente, de aplicaciones de mindfulness o aplicaciones a lo mejor que te registran el sueño a través de un smartwatch, de un reloj inteligente y te despiertan en el momento que es Ujú. más oportuno para que tu ciclo de sueño se complete más eficazmente. Pues claro, estas también pueden estar realizadas con inteligencia artificial, que lo que buscan son pues patrones de sueño regulares o de alguna manera predecir cuál es el momento en el que es mejor despertar a la persona. Es decir, por detrás tenemos diferentes modelos, diferentes algoritmos de inteligencia artificial, pero lo que todos ellos persiguen, todas estas aplicaciones persiguen, es reproducir de alguna manera un comportamiento que, de ser aplicado por un humano, diríamos Mm. que sería inteligente. Claro. Ese es un tema no solamente en cuanto al concepto que hoy, en cuanto al concepto que hoy desarrollamos, sino en general. ¿El calificativo de inteligencia, entre comillas, artificial, es el adecuado? Perdona, ¿es Sí, sí, realmente sí. una inteligencia? Pues mira, aquí hay un debate tremendo y yo te diría que no es el término adecuado. Lo que pasa es que, claro, este término nació, para asombro de muchas personas seguro, no es algo reciente, nació en el año 1956, es decir, en los años 50 ya se hablaba de inteligencia artificial y digamos que se identificaron pues las características de lo que serían las máquinas inteligentes. Y claro, se acuñó este término, bueno, pues que yo creo que aquella también era una sociedad a lo mejor pues mucho más emocionada por todos estos cambios de la tecnología, etcétera. Ahora quizás somos más cautos, queremos más regular y ser más precavidos, ¿no? Pero en aquel momento era vamos a llamarle esto inteligente porque no Ujú. podemos llamarle de otro modo porque es muy parecido a lo que un humano haría. Sí, Pero, sin embargo, hoy en día pues ya hablamos de diferentes tipos de inteligencia. Ya no, ni siquiera podemos encajar a una persona inteligente en solo una inteligencia. Hablamos de inteligencia matemática, de inteligencia claro. emocional, diferentes tipos de inteligencia. Y una máquina, pues de hecho hay una gran discusión en la comunidad científica de inteligencia artificial
Pero la mayor parte de esta comunidad está de acuerdo en que todavía estamos ante desarrollos de inteligencia artificial limitada. Es decir, es una inteligencia artificial que sabe hacer muy bien una cosa, pero solo una cosa. Entonces, claro, a un humano con estas características no lo consideraríamos inteligente. Claro. Bueno, se dice que en breve llegará lo que se llama la inteligencia artificial general. Ya hay algunos sistemas como ChatGPT que podrían ser sistemas ya un poco incipientes en esta inteligencia artificial general, que sería ya aquella que puede, digamos, desarrollar diferentes tareas muy bien y sería ya más similar a lo que sería un humano. Claro. Y quizás aquí pues ya le podríamos llamar más inteligente, ¿no? Pero los sistemas que tenemos hoy en día realmente no. Yo creo que el término no está bien acuñado. Bien, en cuanto a lo que antes comentábamos, a ese aspecto, digamos, conversacional, que se aplica ya en algunos casos, claro, esa inteligencia artificial lo que hace es, entre comillas, imitar la voz humana. Se ha avanzado mucho en este sentido, pero claro, si lo que queremos es establecer un diálogo con esa inteligencia artificial, al menos por mi experiencia, se ha conseguido avanzar mucho en cuanto a la comunicación oral, me refiero, pero todavía, por ejemplo, lo que es el tono, lo que es la inflexión de voz, lo que es la forma de comunicar una frase, un concepto, una idea, insisto, se ha avanzado mucho, pero todavía no se ha conseguido imitar realmente la voz humana, la voz humana tal y como la establecemos en una conversación entre humanos. ¿Esto es importante? Bueno, sí es importante porque al fin y al cabo yo creo que genera una cierta distancia o incluso desconfianza con el interlocutor humano, el ver que es una máquina y que no se parece a una persona. Pero es bueno porque realmente debemos de estar alerta de que hablando con estos sistemas no estamos hablando con una persona, estamos hablando con una máquina y realmente el efecto puede ser muy, muy diferente. Tenemos sistemas que son de habla y otros que son de escritura de texto. Sí. Y ambos pueden estar basados en inteligencia artificial y utilizados para temas de salud mental, para algún tipo de apoyo emocional. Claro, ambos están entrenados en grandes cantidades de texto que aprenden el lenguaje natural y entrenados también pues, los que tienen voz para reproducir la voz humana lo más fácil posible. Pero sí es cierto que hay diferencias, se nota lo que dices tú, ¿no? El tono o esa parte a lo mejor quizás más de improvisar, de hacer algún tipo de exclamación, eso se nota, claro. Y de hecho es lo que nos permite que hoy en día tengamos sistemas de reconocimiento de voz falsa, que es algo súper importante, sobre todo en el tema de las estafas por internet, etcétera, ¿no? Sistemas que pueden reconocer estas voces. Pero sin duda se avanzará cada vez más y llegará un momento en que probablemente apenas las distingamos. Yo estoy segura de eso. Claro, entonces entiendo que es positivo que en este momento, en un futuro no sabemos, nosotros, los usuarios, digámoslo así, seamos capaces de distinguir una voz humana real de una voz humana generada por inteligencia artificial. Eso es bueno en este momento, es positivo. Yo lo veo como algo muy positivo, efectivamente, sí, porque tenemos que ser conscientes de que es una máquina, que no es una persona, y a veces se nos olvida. Incluso utilizando ChatGPT, pues hay gran parte de la sociedad que usa ChatGPT que a veces lo usa pues como si fuese una persona que estuviese detrás contestando. Y esto hace que, claro, lleguen a hacer algunas consultas que no deberían preguntarle a una máquina que no está entrenada para responder como una persona. Que no se sabe a lo mejor pues las reglas sociales o bueno lo que sea que no va a contestar adecuadamente. Se han dado casos de usuarios que le han preguntado temas de salud que han sido mal respondidos o incluso consejos en cuanto a salud mental que tampoco han salido bien y han sido un fracaso. Al final también nos puede pasar con humanos, obviamente, ¿no? Pero digamos que con una máquina es menos perdonable. Antes en la introducción hacía referencia a los llamados chatbots de inteligencia emocional. ¿Qué es un chatbot? Bueno, un chatbot, por una parte, tiene la palabra chat, que es hablar, y bot, que es robot, ¿no? Automatizador. Entonces, un chatbot realmente es un sistema que automatiza una conversación, hablar. Es capaz de hablar con un humano, los hay más avanzados o menos avanzados. En el caso de ChatGPT, que es tan famoso últimamente, pues puede mantener conversaciones realmente pues, muy fluidas, ¿no? Y te puede dar bastante información muy bien estructurada.
Pero claro, estos chatbots, ¿cómo es que llegan a responderte y cómo es que llegan a generar respuestas a tus preguntas y a tus interacciones, etcétera? Bueno, pues son entrenados en cantidades ingentes de texto escrito por humanos, que es lo que llamamos el lenguaje natural. Entonces han aprendido cómo los humanos nos expresamos. ¿Y esto qué hace? Pues que cuando un humano le haga una pregunta, estos sistemas sepan más o menos pues buscar o elaborar una respuesta que sea pues lo más adecuada a esta pregunta. Pero siempre sí, adelante. Pero siempre en base a los datos previos que se les han introducido. Exacto, siempre en base a los datos previos que se le han introducido, con lo cual si no ha sido bien entrenado, suficientemente entrenado, el resultado puede no ser correcto o positivo. Incluso en los que se han entrenado muy bien, como por ejemplo ChatGPT, no podemos olvidarnos que lo que hace es establecer una probabilidad de cuál es la siguiente palabra que va a generar en el texto que está produciendo. Es una probabilidad, no es una certeza. Entonces, nos puede dar unas palabras o unas frases que realmente no sean correctas, pero él estima que es lo más probable que va ahí en este hueco, ¿no? Hace poco tuvimos en la universidad la visita de un rector de otra universidad y nos había dicho que le había pedido al sistema generar su biografía propia. Y dijo que ChatGPT se había generado súper bien, muy bien estructurada, un vocabulario perfecto, pero que en lugar de poner que era rector de esa universidad, había resuelto que era rector de la Universidad de la Competencia, ¿no? Pues de alguna manera había estimado que era más probable que ese nombre de esa universidad fuese en ese texto y, claro, fue un error garrafal. Esto es para dar un ejemplo de qué tipo de errores puede tener, ¿no? Que a lo mejor para una persona que no conoce a este rector, pues ni se da cuenta del error. Claro. Pero tenemos que tener mucho sentido crítico cuando las utilicemos. Sí. Pero si eso lo trasladamos al ámbito de la salud mental o salud en general, claro, las consecuencias de esa interpretación errónea pueden llegar a ser nefastas. Efectivamente, exacto. Por eso es tan importante que nosotros yo siempre digo, hay que tratar a ChatGPT como el empleado del que nunca te puedes fiar. En revisar absolutamente y con ojo muy crítico todo lo que dice. Obviamente es muy útil, a lo mejor para generar algún tipo de idea, de documentación inicial, para revisar documentación, pero para temas de salud no deberíamos de utilizarlo nunca, en absoluto. Igual que tampoco deberíamos de utilizar Google cuando tenemos algún síntoma de alguna enfermedad y empezamos a buscar, pues síntomas de tal o qué tratamientos posibles para tal enfermedad. Pues esto también está completamente desaconsejado porque no sabemos tampoco si la información que almacena Google de las diferentes páginas es información fiable y relevante. Pues lo mismo nos pasa con ChatGPT. Efectivamente. Además, Ana, los expertos están ya alertando, por una parte, sobre el aumento del uso de aplicaciones de inteligencia artificial, en concreto hoy para temas de salud mental, y además alertan porque, como creo que ya hemos apuntado, estas aplicaciones, no sé si alguna quedará excluida, pero hoy por hoy no tienen, por una parte, ningún aval científico y pueden fomentar el autodiagnóstico. ¿Qué riesgos corremos con esto? Sí, así es. Yo he estado en diferentes congresos de salud mental, obviamente, porque trabajo en temas de inteligencia artificial aplicada a salud mental. Y yo creo que todos los psiquiatras, psicólogos, especialistas en salud mental coincidían en que estas aplicaciones pueden enganchar a la persona al principio, ¿no? Pues porque a lo mejor les hacen un seguimiento, etcétera, cada día se conectan, las pueden motivar, ¿no? A intentar mejorar su salud mental, a lo mejor hacer mindfulness, etcétera, o ejercicio incluso, ¿no? Que también está muy relacionado con la salud mental, pero sí es cierto que no acaban siendo eficaces al 100% y de hecho muchas personas las abandonan. Riesgos, efectivamente, lo que decías tú, a lo mejor un autodiagnóstico o a lo mejor incluso estar tratando un problema como no debemos y lo tenemos que tratar de otra manera. Yo creo que solo las utilizaría si un profesional de la salud te dice apóyate en esta aplicación que te puede ayudar para esta tarea en particular, pero no de manera autónoma. Sí. Entonces entiendo, Ana, que hoy por hoy, con la tecnología al nivel en el que estamos, no sé si podemos decir o afirmar que la inteligencia artificial puede o no, repito, ayudarnos a reconocer un problema de salud mental, tanto propio como ajeno, y además, si nos indica cómo hemos de actuar, si hacemos caso o no a esas recomendaciones. Yo diría que en el punto en el que estamos, no.
no deberíamos de utilizar la inteligencia artificial para este tipo de problemas. No, sin duda, vamos. Y en un futuro lo dudo. Yo siempre veo la inteligencia artificial como un complemento en temas de salud, un complemento en diagnóstico, un complemento al tratamiento, pero no como quizás un sustituto completo de un profesional de salud mental. A lo mejor soy muy conservadora y en el año 2050 nos encontramos con que todas las consultas serán chatbots, ¿no? Pero de momento lo veo complicado. No lo veo recomendable en absoluto. Otro tema que está, entiendo, en el aire, que es el uso de los datos, que parece ser que sigue siendo un problema sin resolver. Por ejemplo, hablábamos antes de ChatGPT, esta inteligencia artificial como otras, se entrenan y se reentrenan con los datos que nosotros mismos vamos introduciendo. Esto también comporta otro riesgo. ¿Cómo puede resolverse el tema del uso de datos? Sí, claro. Estos algoritmos o estos chatbots se retroalimentan, es decir, no solo han aprendido cuando los fabricantes los han construido antes de lanzarlos, sino que cada vez que nosotros los usuarios los utilizamos, utilizan los datos que nosotros introducimos para retroalimentarse y para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Por ejemplo, si nosotros le metemos una pregunta, genera una respuesta y nosotros le decimos, me ha gustado la respuesta, ¿no? Pues dice, pues mira, esta respuesta ante esta pregunta es algo bueno, la guardo por si otro usuario me pregunta, ¿no? Así de manera muy sencilla, digamos. Sí. Claro, ¿cuál es el problema? Que muchas veces estamos metiendo datos personales o datos confidenciales, datos incluso de otras personas. Hay usuarios que están incluso metiendo conversaciones de WhatsApp o correos electrónicos, datos de empresa, etcétera. Y estos datos los puede utilizar la empresa creadora de estos chatbots para retroalimentar estos sistemas, con lo cual no sabemos realmente a dónde van a parar estos datos. Sí. Y esto fue un tema que, claro, bloqueó incluso el uso de herramientas como ChatGPT en su salida. Italia fue un país que prohibió directamente el uso de ChatGPT. Ahora, cuando tú utilizas estas herramientas, sí que te aparece un mensaje explicitando esto, ¿no? Y te dice, ojo, que estos datos, los datos que tú introduces aquí, que pueden ser utilizados para retroalimentar el sistema, no utilices datos personales tuyos o de otra persona, etcétera. Lo que sí tenemos es algunas versiones utilizadas a nivel empresarial que garantizan que los datos no llegarán a pasar a la empresa creadora de estos sistemas. Es decir, ofrecen como un escudo a nivel empresarial para poder utilizar estos sistemas en empresas. Pero ahora mismo la solución que yo veo de manera más universal y que se está llevando a cabo en muchas empresas es prohibir el uso de estos sistemas para evitar que los empleados que directamente pongan datos confidenciales dentro de estos chatbots. Sí, por último, Ana, antes decíamos que la inteligencia artificial es gratuita, pero existen otras aplicaciones que no lo son, que son de pago. Yo lo que quiero saber, y los oyentes lo que quieren saber, centrando el tema en principio en salud mental, pero en fin, yo me extendería al ámbito de la salud en general, ¿qué diferencia puede existir entre una consulta que haga yo mismo a una aplicación de inteligencia artificial gratuita o una de pago? Bueno, aquí es todo un mundo, claro, porque hay aplicaciones a lo mejor de mindfulness que son gratuitas, por ejemplo, pero después a lo mejor te ofrecen alguna característica mayores solo por pagar, ¿no? Que a lo mejor es pues utilizarlas más veces al día o simplemente no tener anuncios. Claro, es como cualquier otro tipo de aplicación que nosotros, pues para escuchar música, para hacer deporte, lo que sea. Pero, perdón, pero mientras sean complementos que no afecten sustancialmente al tema de fondo, no habría problema. Claro, no, en este caso no había riesgo añadido. Sí es cierto que, por ejemplo, ChatGPT tiene versiones gratuitas y tiene otras versiones de pago que son más potentes, es decir, te genera una salida mejor ante tu pregunta. Está entrenado de otra manera, entonces puede ser que la respuesta que sea mejor, que sea más adecuada. Pero bueno, yo no relacionaría en este caso mucho el tema de pago, no pago y cuánto de bueno puede ser el resultado en temas de salud mental. No, tampoco he visto estudios al respecto y como hay un mundo de aplicaciones, aquí casi somos nosotros los que tenemos que evaluar un poco el tema como usuarios finales.
Ana, ya para concluir, última pregunta, desde el punto de vista de una docente, de una investigadora, de una ingeniera y además doctora en informática, ¿qué consejo, qué recomendación final hacemos a aquellas personas que ya han practicado, digámoslo así, con alguna inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental o que van a hacerlo? ¿Qué consejo, qué recomendación final les haces? Pues mira, yo les diría que primero acudiesen a un humano, no a una máquina. Pues bien a través de personal especializado o bien de personas en las que ellos o ellas saben que pueden confiar. Y si no, pues tener un espíritu muy, muy crítico, saber que al final son máquinas entrenadas, que no hay ninguna persona detrás, que sean muy críticos con el resultado que hay y que no expongan tampoco toda su vida personal o datos personales en estos sistemas, porque al fin y al cabo pues pueden poner en riesgo, ¿no? Pues la privacidad de datos de los datos que ellos introduzcan aquí. Serían quizás mis consejos principales. Que espero que los sigan al pie de la letra. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ana Freire, docente, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra y, como hemos dicho antes, ingeniera y doctora en informática. Conexión Salud con Carles Aguilar. La comunicación en salud elevada a su máxima expresión. Vamos a hacer referencia al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, aquí en Sant Boi, Barcelona, porque es de hecho el primer hospital del Estado español, en incorporar la llamada pinza robótica Handix, incorporarla, por cierto, a las cirugías digestivas. Ahora lo explicaremos con mucho más detalle. La incorporación de la cirugía robótica a este perfil de intervenciones, supone un importante avance en la línea de la llamada cirugía mínimamente invasiva que se promueve en este centro por las ventajas que supone tanto durante la intervención como durante la fase del posoperatorio. Esta tecnología supone, incluso podemos aventurarnos a decir, que supone un avance revolucionario en la cirugía digestiva, porque además reduce las complicaciones y el riesgo de infección de las cicatrices. Vamos a hablar con el doctor Leonardo Silvio. El doctor Leonardo Silvio es cirujano digestivo laparoscópico precisamente en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu en Sant Boi. Vamos ya a saludar al doctor Silvio, Leonardo Silvio. Doctor, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por llamarme. Al contrario, doctor, gracias a usted. Por cierto, el tema, hablamos ahora en general, luego nos centraremos en esta llamada pinza robótica Handix, pero la cirugía robótica en general como concepto está ya instaurada no solamente en la cirugía digestiva, en otros ámbitos de la cirugía, ¿verdad? Es correcto, sí. Últimamente, digamos, la cirugía robótica tiene muchos años desarrollándose, aproximadamente unos 20 años. El robot más importante es el Da Vinci, que es muy costoso, claro. Y el que más implantado está. Evidentemente, actualmente van a salir en los próximos años muchísimos otros sistemas, es decir, la competencia en el mercado va a ser mucho mayor y van saliendo muchísimos otros sistemas que van a ayudar, digamos, a implementar la cirugía robótica dentro del campo de la cirugía mínimamente invasiva. Claro. Doctor, así como concepto genérico, ¿hasta dónde llega la cirugía robótica en relación a hasta dónde puede llegar el cirujano? ¿Cómo se complementan? Actualmente, dentro de la fase del desarrollo de la cirugía robótica, todos los robots actualmente son electromecánicos, ¿de acuerdo? Y deben ser manipulados de momento por un humano, ¿de acuerdo? Por lo cual, lo que nosotros intentamos es que esa tecnología nos confiera una mayor, precisión y mayor movilidad dentro de la superficie donde nosotros estamos trabajando, en este caso, en el abdomen, en mi caso. Entonces, los robots lo que permiten es que nosotros en la cirugía laparoscópica convencional, que es la cirugía mínimamente invasiva más implantada en el Estado, en España, que es el 70% del país tiene ya implantado la laparoscopia, por lo menos un sistema en sus hospitales para operar regularmente,
pues nosotros tenemos una serie de pinzas que son rígidas, no permiten mayor movilidad como si fuese una mano, digamos, dentro de la barriga del abdomen no se puede manipular los tejidos con mayor movilidad. Los sistemas robóticos grandes, como el Da Vinci, permiten una mayor precisión y movilidad, pero a un coste muy, muy elevado, por lo cual está implantado en muy pocos centros dentro del Estado español, en el 7-8% y en centros de muy alto volumen, ¿de acuerdo? Claro. Por lo cual, lo que teníamos actualmente es que teníamos unas pinzas rígidas por un lado o un robot extremadamente costoso de implantar en todos los hospitales y todos los quirófanos de España. Por lo cual, esta nueva tecnología lo que permite es robotizar una pinza pequeña laparoscópica a un costo más asequible para tener una serie de beneficios tanto de precisión como de movilidad dentro de la cavidad abdominal. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Esto permitiría que a una serie de cirujanos en el futuro, ciertas cirugías que ellos no sean capaces de realizar con los instrumentos rígidos, sí puedan hacerlos con esta nueva tecnología, por lo cual podrán ofrecerle mayor cantidad de cirugía mínimamente invasiva a sus pacientes, por lo cual pues se reducirán mucho las complicaciones, infecciones, etcétera. Bien, vamos a ver, doctor, para que todo el mundo lo tenga claro, cuando hablamos de cirugía robótica, en general, hemos de desechar la idea de que quien nos va a intervenir va a ser un robot sin la participación humana. Eso no es así, que quede bien claro para todo el mundo. Correcto. De momento, para el estado de la tecnología actual y las regulaciones que existen, todo robot debe ser utilizado en el campo médico por un humano y debe ser dirigido por un humano. Y independientemente de las regulaciones, etcétera, todavía no existe un desarrollo tecnológico como para que un robot lleve a cabo espontáneamente y de forma autónoma una cirugía completa, por sencilla que sea. Claro. Lo que no excluye, doctor, que esto en un futuro llegue a ser una realidad, porque vamos avanzando a pasos de gigante, ¿no? Efectivamente, sí. Lo que antes una transición tardaba 20 años, posteriormente se redujo a 10 y actualmente estamos en una transición de 5. Ahora, de aquí a que lleguemos a que realmente un robot, por costoso que sea, pueda realizar de forma autónoma una cirugía compleja, quirúrgica, todavía falta, creo yo, bastante tiempo. No me arriesgaría a decirte cuánto, porque es difícil, pero falta tiempo aún. Decía antes que el hospital en el que trabaja el doctor es el primero en España que utiliza esta pinza. Esto le convierte en un hospital de referencia en este momento. Sí, correcto. Nosotros comenzamos a utilizar esta tecnología con la compañía Human Extensions, que son los que desarrollaron este brazo laparoscópico robótico hace aproximadamente 2 años. Y bueno, como comenzamos y llevamos muchos pacientes y varias cirugías ya llevadas a cabo con éxito, pues somos un centro de excelencia y de hecho han venido doctores de otras partes de Europa al hospital para ver el dispositivo, para probarlo, para formarse, etcétera. Bien, es un dispositivo laparoscópico motorizado. ¿Esto qué quiere decir? Correcto. Esto quiere decir que, digamos, esto es un instrumento que se utiliza en una cirugía laparoscópica convencional, es decir, en cualquier quirófano, ¿de acuerdo? De hecho, hemos logrado hacer cirugías urgentes con este robot, ¿de acuerdo? En cualquier hora se puede hacer el setting o la puesta a punto del instrumento en 5 minutos, en cualquier situación. Y es un instrumento que se puede utilizar como cualquier otra pinza que nosotros utilizamos en la laparoscopia. Esto es un nuevo concepto que se está dando ahora, que es intentar robotizar la laparoscopia, digamos, no intentar robotizar todo el quirófano con un robot grandísimo, digamos, de mucho coste, ¿de acuerdo? Que necesita pues todo un quirófano para esto, sino que esto es como un ayudante más en el cual nosotros, aparte del robot que podamos tener o no disponible en nuestro hospital para ciertas cirugías, pues también podemos utilizar la ventaja de esta pinza robótica para añadirle en calidad en la cirugía laparoscópica que nosotros le ofrezcamos a todos los pacientes. Claro, para que un cirujano, en este caso, usted mismo, por ejemplo, o cualquier otro cirujano que utilice o que vaya a utilizar la pinza HANX, ¿qué fase previa de formación se requiere?
Bueno, habitualmente lo bueno que tiene esta tecnología es que como ellos tienen muchos años tratando de desarrollarla, que llevan más o menos unos 10 o 12 años, es un instrumento bastante intuitivo, es decir, tiene como una especie de manubrio que es el que uno, digamos, agarra con la mano estéril, digamos, y entonces todos esos movimientos se trasladan en la punta del instrumento y nosotros podemos cambiarle a diferentes puntas dependiendo como especie de un destornillador de los modernos, digamos, que uno le puede ir cambiando la punta para lo que uno necesite, pues igual uno puede ponerle pues pinzas, dispositivos para cortar, dispositivos para suturar, de acuerdo, para las necesidades que uno tenga en la cirugía, y lo puede utilizar pues en cualquier quirófano. Es muy sencillo de la puesta a punto y la verdad es que normalmente con un entrenamiento de un par de horas en escenario simulado, digamos, una parte con una especie de iPad, con una serie de ejercicios que uno hace, que se hace con todos los dispositivos laparoscópicos, robóticos, con un par de horas que uno más o menos entrene, ya puede realizar una cirugía poco compleja con este dispositivo, pero bueno, claro, tiene como todos los dispositivos una curva de aprendizaje que realmente no te sabría decir exactamente de cuántas son. En mi caso se han sido unas 10 cirugías más o menos para nosotros llegar realmente a un nivel en el cual te sientes bastante seguro con el instrumento. Claro, porque, doctor, usted, su equipo, ¿cuántas cirugías han hecho hasta ahora con la pinza Hanix? Actualmente con la pinza Hanix llevamos unas 50 realizadas. Ajá, muy bien. Y esperamos poder, pues evidentemente queremos seguir ampliando, digamos, las cirugías que hagamos. Y nuestra idea original es poder pues universalizar pues el instrumento a las cirugías que nosotros pues consideremos que lo necesitamos por cualquier motivo que veamos en la indicación de la cirugía del paciente, pues poder utilizar esta pinza en cualquier cirugía que nosotros decidamos. Claro, la decisión, doctor, de utilizar o no en cirugía laparoscópica la pinza Hanix es a criterio del cirujano o está en función del tipo de intervención. Bueno, actualmente el problema está, entiendes, como todo, es porque evidentemente hay una serie de condicionamientos económicos dentro del sistema, ¿de acuerdo? Y una serie de condicionamientos de el tipo de cirugía que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, actualmente nosotros la utilizamos en un solo tipo de cirugía con miras de, en el futuro muy cercano, empezar a utilizarlas en otras indicaciones y en otros tipos de cirugía, digamos, en cualquier otro tipo de cirugía del hospital. Actualmente la estamos utilizando en la cirugía compleja de la hernia paraesofágica. En cirugías con las hernias, digamos, hiatales muy grandes, pues en este tipo de cirugías nosotros es cuando estamos ahora utilizándola en mayor medida. Ajá. Es decir, doctor, que esas 50 cirugías a las que usted se refería antes han sido cirugías de este tipo de hernia. No todas, digamos, más o menos unas, no todas, no, porque han habido, evidentemente, el hospital nos permite para hacer una serie de curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Para poder llegar precisamente a esa curva de aprendizaje, digamos, hemos hecho unas 15 cirugías de hernias paraesofágicas gigantes. Hemos hecho algunas hernias inguinales, que digamos sería la cirugía más sencilla para uno ir agarrando pues confianza con el instrumento. Y aparte ahora ya lo hemos ampliado a otro tipo, a hernias de la pared abdominal, hernias paraestomales, en prolapsos, hicimos una cirugía de urgencias. Y lo que siempre estamos intentando es añadir, digamos, la cirugía más compleja al dispositivo, para no utilizarlo en situaciones que no sean realmente, donde no sea realmente necesario el tener un adyuvante como este. Claro, estableciendo una especie de comparativa entre, digamos, la laparoscopia como se conocía hasta ahora y la laparoscopia utilizando además la pinza Hanix, ¿qué diferencia hay entre ambos procedimientos? Por ejemplo, en una intervención, como usted comentaba, entre comillas, bastante sencilla como es una hernia inguinal, ¿qué diferencia hay? Pues mire, básicamente en la cirugía con los instrumentos rígidos, evidentemente se puede realizar el procedimiento que nosotros queremos realizar, se puede hacer con los instrumentos rígidos, pero se puede realizar de una determinada manera. En cambio, cuando nosotros utilizamos esta pinza, nosotros podemos tener la habilidad de dar puntos, cosa que con el instrumento rígido, particularmente en la pelvis, es muy complicado con un instrumento rígido hacer esos puntos
¿de acuerdo? Sin tratar de manipular excesivamente, por lo cual habitualmente en la cirugía de la hernia inguinal se utilizan otros mecanismos de fijación, bien sea una malla que se autoadhiere o una especie de tachuelas que se llaman tackers, ¿de acuerdo? O incluso unas colas biológicas que sirven para pegar, ¿de acuerdo? Dentro del abdomen. Con este instrumento nosotros nos ahorramos todo esto que te acabo de comentar y entonces lo que hacemos es lo que hemos hecho toda la vida los cirujanos, que es dar puntos de sutura, como toda la vida lo hemos dado, que es el mecanismo más seguro para nosotros fijar, digamos, la malla o reconstruir, en este caso, todo lo que sería la hernia inguinal del paciente. Esa sería la ventaja. Eso se traduciría, lo que pasa es que, claro, para esto necesitamos una serie de estudios que queremos llegar a cabo precisamente en el hospital, en la hernia inguinal precisamente, se traduciría en que es muy posible que en el futuro los resultados de esta cirugía sean mejores. Evidentemente hay ciertas cosas que mejorarlas son muy difíciles, porque la cirugía hernia inguinal está muy implantada, pero evidentemente si yo le logro dar menos cantidad de recidivas al enfermo, es decir, que le vuelva a salir la hernia, que la cirugía se le haga con menos manipulación, que él se recupere con menos dolor, él estará mucho mejor de esta cirugía que si yo la hago con otros medios. Claro, entiendo. Ajá, entiendo. Esta pinza Hanix está previsto que se incluya en la cartera de servicios del hospital. Quiere decir que se ofrezca la posibilidad de intervención a través de la sanidad pública. Sí, correcto. Nosotros lo estamos utilizando precisamente dentro del sistema de la cartera de servicios, tanto de cirugía general, y sé también que el servicio de urología de mi hospital ha realizado prostatectomías con este dispositivo, y todo está dentro del sistema de sanidad público, pues. Bien, estamos haciéndonos una idea bastante completa de este sistema laparoscópico motorizado, que por cierto, cuando se utiliza la pinza Hanix, ¿qué tipo de anestesia se requiere? No, habitualmente digamos, este tipo de instrumentos que a partir de ahora van a salir también otros ayudantes de la cirugía laparoscópica, toda cirugía abdominal laparoscópica habitualmente debe requerir una anestesia general y el paciente está relajado, ya que nosotros debemos hacer un neumoperitoneo, que es llenarle, digamos, llenar el abdomen de CO2 para que se distienda y nosotros poder tener un espacio con el cual trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso permanece totalmente intacto, al igual que en los robots más grandes es exactamente igual. Se hace una cámara de CO2 y a través de allí se colocan las pinzas del robot o lo que sea y se opera a través de los orificios, de los puertos que se llaman. ¿De acuerdo? Digamos, lo que nosotros estamos lo que estamos tratando de hacer ahora es robotizar la laparoscopia, que es lo que se está llamando la cirugía laparoscópica asistida por robot. No una cirugía asistida por robot, sino laparoscópica directamente con una serie de ayudantes robotizados. Claro, supongo que con esta técnica la recuperación del paciente es mucho más rápida. Bueno, claro, evidentemente requerimos de hacer muchos más estudios para llegar a esa conclusión, es decir, tenemos que hacer muchísimos más pacientes, pero en mi sensación empírica, con los pocos pacientes que hemos hecho, es que evidentemente los pacientes por lo menos tienen menos dolor. Esa es la sensación que te da, porque evidentemente si vas a realizarlo con un instrumento rígido y de repente tienes que hacer una sutura, el punto que das no queda correctamente bien colocado porque lo tienes que quitar, por lo que sea. Con esta pinza lo haces una sola vez porque el ángulo como entra el punto es el correcto. Entonces tienes muchísimo menos manipulación y por lo menos hasta ahora creo que el paciente experimentará mucho menos dolor postoperatorio que cuando se hacía con la laparoscopia, que ya era poco el dolor postoperatorio. O sea, cada vez hemos ido mejorándolo muchísimo más, que es la idea, ¿no? Ir poco a poco avanzando y progresando hasta que un paciente tenga el menor mínimo dolor y la cirugía, por mayor que sea lo menos molesta para él. Claro. Doctor, antes de concluir, ¿qué planificación tienen usted y su equipo para las próximas intervenciones? Bueno, las próximas intervenciones, pues una serie de hernias de hiato, 2 hernias de hiato por hacer, y probablemente a partir del año que viene, pues intentaremos ver si en cirugía de la obesidad también lo podemos incluir.
y bueno, ya poco a poco iremos ampliando mucho más las indicaciones del instrumento en todas las cirugías. La idea nuestra es, mientras sea posible, por el coste, por la situación, por todo, poderlo utilizar en todas las cirugías que nosotros lo necesitemos. Pero bueno, para eso hay que irla probando, ver que realmente el instrumento funciona adecuadamente. Tenemos que ir haciendo, pues, poco a poco, ir ampliando más la cartera de servicio donde podemos utilizar esta tecnología. Bien, doctor, y con esto acabamos. Y en este momento, usted como especialista en la intervención de cirugía laparoscópica a través de esta pinza robótica, está... lo digo por la experiencia que usted tiene hasta ahora, esas 50 intervenciones Correcto. más o menos que ya se han realizado. ¿Está satisfecho? ¿Está medianamente satisfecho? ¿Está muy satisfecho? ¿Qué balance hace usted de esa primera fase de la experiencia en cuanto a esas 50 intervenciones realizadas con la pinza robótica Handix? Yo honestamente estoy muy satisfecho, más que nada por lo que significa el poder tener este tipo de tecnología en los hospitales de Cataluña y evidentemente de España. Evidentemente, si nosotros vemos hacia el futuro, ¿de acuerdo? En España hay unos 160 Da Vinci, es decir, robots grandes instalados. Es decir, en el 7% de los quirófanos del Estado español hay un robot Da Vinci, es decir, muy poca gente realmente se está beneficiando de tener una cirugía robotizada con los beneficios que esto puede representar. En cambio, con esta pinza, que no quiere decir que una cosa sustituya a la otra, sino que la complementa. Si nosotros tenemos un montón de centros hospitalarios con quirófanos disponibles para la laparoscopia y le podemos añadir una pinza que nos permita movernos libremente dentro del abdomen y que nos dé la serie de beneficios de que el cirujano está mucho más cómodo y esa cirugía se haga con una mejor calidad, creo que es ideal. Por supuesto. Doctor Silvio, muchísimas gracias, felicidades por esa labor que están haciendo ustedes en cuanto a la aplicación de la cirugía robótica, de la pinza robótica en el ámbito de la cirugía laparoscópica a nivel digestivo. Muchísimas felicidades, muchas gracias y muchos éxitos cara al futuro inmediato con estas expectativas que está generando este nuevo sistema para intervenir quirúrgicamente. Muchísimas gracias, doctor, repito, un placer. Pues muchísimas gracias a ti y por darnos esta oportunidad del Par Sanitari de explicar esta tecnología. El doctor Leonardo Silvio, que es cirujano digestivo laparoscópico precisamente en el Par Sanitari Sant Joan de Déu en Sant Boi. Conexión Salud con Carles Aguilar. Un punto de encuentro en la red para mejorar nuestra calidad de vida. Bien, vamos a abordar durante estos próximos minutos un tema relacionado con el páncreas, en concreto con el cáncer de páncreas. Vamos a hacer referencia a la producción, y ahora entraremos en detalles, de un tratamiento innovador precisamente para abordar esta problemática. Un tratamiento innovador, un fármaco innovador que surge de una colaboración estratégica entre diferentes compañías para fabricar un principio activo farmacéutico precisamente para tratar, como he dicho, el cáncer de páncreas. Un tratamiento que actualmente se encuentra en ensayos clínicos a nivel internacional. Vamos a hablar de esta cuestión con Carles Domènech. Carles Domènech es director general y cofundador de Ability Pharma, además de doctor en biología. Doctor, encantado de saludarle. Muchas gracias, un placer. Bueno, para poner el tema en contexto, nos gustaría, antes de comentar más a fondo, pues todo este proceso de fabricación de este fármaco que aparentemente va a ser un fármaco innovador, contextualizar el tema del cáncer de páncreas. Yo tengo entendido que es uno de los tipos de cáncer más resistentes a cualquier tipo de tratamiento. ¿Esto es así? Sí. Realmente es un tipo de cáncer que, a pesar de que la incidencia no es de las mayores,
en cambio es responsable de una altísima mortalidad, ¿no? Y aparte de esta altísima mortalidad es que lo hace muy rápido. Y el gran problema es que se detecta en la mayoría de los casos cuando está ya muy avanzado. Esto hace que el 50% de los pacientes mueran antes de los 6 meses y que en un año solo sobreviva un 15% de los pacientes, lo que lleva a que a los 5 años únicamente alrededor de un 4% de los pacientes está vivo. Es no solo el hecho de que tiene una alta mortalidad, sino que también que es muy rápido. Claro. En definitiva, entiendo que realmente sea una necesidad incluso urgente encontrar algún tipo de tratamiento que sea eficaz, quizá ya no tanto a nivel de curación, porque creo que estamos todavía lejos de conseguirlo, pero de lograr una mayor supervivencia, incluso que el cáncer de páncreas llegue a ser una enfermedad crónica, ¿no? Sí, y esto sería el objetivo. Pero en estos momentos el gran reto que tenemos todas las empresas que estamos trabajando en nuevos tratamientos es conseguir alargar el máximo posible el tiempo de supervivencia. Claro. Es decir, que si podemos conseguir que en lugar de 6 meses de supervivencia podamos llegar a 12 meses, pues esto es un hito importantísimo. Claro. No vamos a profundizar en detalles a nivel clínico porque quizás no es el objetivo de esta entrevista, me refiero. Lo que sí que sería interesante es saber si se conoce o se sospecha, no lo sé, dada la tipología de este cáncer, la razón o razones por las cuales permanece asintomático hasta que ya su desarrollo ha avanzado mucho. ¿Se conoce el por qué? No, principalmente es debido a que su localización tiene pocas terminaciones nerviosas, entonces cuando se hace el tumor no da síntomas, no hay dolor. Entonces cuando empiezan a aparecer las molestias es porque ya la masa tumoral está interfiriendo pues con intestinos y empieza a tocar terminaciones nerviosas. Pero esto pasa cuando está ya avanzado y metastatizado. Claro, eso supone que en muchos casos, lamentablemente, incluso una intervención quirúrgica no sea suficiente para erradicar el tumor, ¿no? Correcto. No es cuando se detecta, está tan avanzado que en la gran mayoría de casos no es posible intervenir. Antes cuando no existían todavía los TACs, era muy típico que se hacía una cirugía para intentar a ver si se podía eliminar el tumor, pero la cirugía abrían y volvían a cerrar porque no era posible. Ahora con los TACs no hace falta hacer esta intervención, pero con los TACs ya se detecta y se ve si es resectable o no es resectable. Hay unos casos que en la mayoría de los casos es debido a que se hace algún otro tipo de TAC para otra zona, que se detectan tumores en fases iniciales. Claro. Pero esto es una minoría. En este momento, por tanto, el tratamiento o tratamientos que existen para el cáncer de páncreas son, digamos, a nivel incluso paliativo, ¿no? Sí, bueno, hay unos tratamientos que son quimioterapias, muy muy tóxicas, que se pueden dar en primera línea para intentar reducir las masas tumorales y con esto ir ganando tiempo y alargar al máximo la supervivencia del paciente. Pero lo que pasa es que muchas veces no se puede dar ni quimioterapia, porque se afecta ya a órganos vitales como el hígado, pues que es muy próximo, pues el estado de salud general del paciente no toleraría la quimioterapia. Y también lo que pasa es que muchas veces este tumor aparece
en personas mayores. Y estas personas mayores ya no toleran quimioterapias agresivas. Entonces sí que hay un caso importante, una proporción importante de pacientes que van directamente a quimioterapias que son menos tóxicas, pero que de hecho son quimioterapias paliativas, ¿no? Claro. Y cuando pasa el tiempo que ya no toleran esa quimioterapia, entonces desgraciadamente los pacientes tienen que ir ya a tratamientos paliativos. Entiendo. El cáncer de páncreas está considerada una enfermedad rara u huérfana. ¿Esto qué significa? Quiero decir, en cuanto a su incidencia, en cuanto a su prevalencia, ¿qué significa que sea una enfermedad huérfana? A ver, la definición de enfermedad huérfana se calcula por prevalencia. Es decir, con el número de pacientes que tienen en un año concreto esa enfermedad. Entonces, si nos acogiéramos a la incidencia, el cáncer pancreático no sería una enfermedad huérfana. Pero como he comentado antes, la supervivencia es tan corta, en un año concreto el número de pacientes que tienen cáncer pancreático es bajo. Entonces, por esto entra dentro de clasificación de enfermedad huérfana, de enfermedad rara. Porque en un año concreto hay pocos pacientes que están vivos. Pensemos que en un año, en Europa, estamos a 130, 140.000 muertes. Es decir, que es más que un Camp Nou del Barça cada año en Europa. Y esto es un número muy elevado de muertes. Y esto hace que, en verdad, cada año haya pocos pacientes que están teniendo activa en ese momento la enfermedad. ¿Se conoce si la incidencia es mayor o menor, por ejemplo, respecto a la edad del paciente e incluso respecto al sexo? ¿Hay mayor incidencia de cáncer de páncreas en hombres o en mujeres? No, no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, y como la mayoría de cánceres, a medida que aumenta la edad, la incidencia es más alta. Bien, vamos a entrar pues porque, en fin, una vez hemos escuchado a Carles Domènech, entiendo la necesidad y la urgencia incluso de que se produzcan terapias efectivas, insisto, de forma urgente, para, en principio, en esta fase en la que estamos, alargar la supervivencia el máximo posible. Dicho esto, vamos a comentar esta fase de fabricación de este principio activo farmacéutico. ¿De qué estamos hablando? Sí, mira, en estos momentos, nosotros llevamos trabajando con este candidato a fármaco durante ya varios años, más de 10 años. Entonces ya hemos pasado varias fases de desarrollo y actualmente estamos en lo que se llama la fase 2B, en un estudio clínico de 140 pacientes, que ya tiene el 50% de los pacientes están tomando placebo, y lo estamos haciendo en Estados Unidos, España, Francia e Israel. Entonces, el siguiente paso es hacer una fase 3. Y una fase 3, para una fase 3 ya hacen falta unos 400, 450 pacientes. Esto hace que tengamos que optimizar la producción de nuestro producto. Hasta ahora hemos estado trabajando en lotes de hasta 10 kilos, pero para una fase ya con 450, 500 pacientes, ya necesitamos producir cantidades más importantes. Y es más, queremos estar ya preparando también tener la producción para cuando, si todo va bien y se cumplen las expectativas, salgamos a la comercialización y lo podamos dar ya de manera amplia a todos los pacientes, y para esto tendríamos que estar ya produciendo cientos de kilos. Entonces, hasta ahora estábamos trabajando en una empresa pequeña, y el objetivo de la colaboración con AGC ha sido hacer este escalado de producción. Sí. Estamos hablando, como yo apuntaba al principio, de una colaboración entre varias compañías, ¿correcto?
De hecho, en este momento es una colaboración entre dos compañías. Nosotros somos los propietarios del fármaco. En un momento dado nosotros firmaremos en el futuro un acuerdo con probablemente una multinacional que acabe el desarrollo del producto, una multinacional farmacéutica, y que sea la responsable de comercializar. Pero para poder firmar este acuerdo con una farma grande, tenemos que demostrar también que somos capaces de producir el fármaco en grandes cantidades. Bien. Y por esta razón es lo que nosotros hemos estado seleccionando una compañía con quien hacer este escalado de producción. Estuvimos hablando con diferentes compañías internacionales, también con alguna compañía española, y finalmente nos decidimos por AGC, que es una compañía japonesa, pero que tiene una de sus plantas de producción, y creo que es la única en Europa, aquí cerca de Barcelona, en Malgrat de Mar. Muy bien. Entonces cumplían no solo cumplían, sino que eran de los mejores a nivel de calidad, también con unos precios razonables, y también valoramos muchísimo la proximidad y la interacción fácil que tenemos con esta compañía, que la tenemos a 70 kilómetros de nuestras oficinas. Bien, entonces, considerando que el tratamiento, como hemos comentado hace un momento, se encuentra actualmente en ensayos clínicos a nivel internacional en fase 2, fase 2B, no sé si es un poco precipitado, pero ¿qué expectativas está creando este principio activo? ¿Hasta dónde se cree que puede llegar su radio de acción? Sí, mira, las expectativas en estos momentos son muy elevadas, porque a pesar de que el ensayo actual es, como he dicho, doble ciego, ¿no? Esto quiere decir que nosotros no sabemos qué pacientes están tomando nuestro producto y qué pacientes están tomando el placebo. Lo que estamos viendo es que el tiempo que tardan los pacientes a recaer es muy superior a los de la quimioterapia sola. Porque lo que no he comentado es que nuestro producto lo estamos ensayando en este ensayo clínico en combinación con una de las quimioterapias más agresivas que hay y más eficaces, que es un combo, una combinación que se llama FOLFIRINOX. Entonces nosotros estamos dando nuestro producto en pacientes que se acaban de diagnosticar y que son elegibles, que pueden tomar esta quimioterapia tan agresiva. Entonces, encima de la quimioterapia agresiva damos nuestro producto. Entonces, en el ensayo, la mitad de pacientes reciben nuestro producto encima de la quimioterapia y la otra mitad toman placebo, es decir, pastillas de azúcar, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que la población del ensayo en estos momentos está aumentando un 50% el tiempo de recaída con respecto a los controles históricos de FOLFIRINOX solo. Esto quiere decir que si todo el efecto, si este alargamiento que tenemos en el tiempo a recaída es debido todo al efecto de nuestro producto, podríamos estar hablando de que duplicásemos este tiempo de recaída, pues de los 6 meses actuales de la quimioterapia FOLFIRINOX, pues a unos 12-13 meses. Bien. Y esto sería un hito muy importante. Entonces, evidentemente, esto no sabremos si es así hasta que deshagamos el ciego, que es algo que seguramente ocurrirá en este mes de diciembre, y después de los análisis estadísticos y de todos los datos nos permitirán tener resultados de eficacia en la primavera del año que viene, seguramente en marzo o abril del año que viene. Bien. Del 25. Y a partir de ese momento, a partir de la primavera del próximo año, claro, sobre el papel, porque, en fin, pueden surgir imprevistos, si todo va como se prevé y la eficacia del principio activo se demuestra, ¿cuándo se supone, por decirlo así, que ese fármaco estará ya disponible
para su prescripción a los pacientes diagnosticados? Sí, nosotros creemos que a partir, de hecho estamos preparando ya lo que es la fase 3, ¿no? que es la última fase para antes de comercializar. La estamos preparando y uno de los puntos dentro de esta preparación es esta colaboración con AGC, ¿no? Porque estamos preparando el tener cantidades suficientes de producto con la calidad necesaria, ¿no? Entonces, sí, nuestro objetivo es firmar un acuerdo con una multinacional durante el 2025. Bien. Pero evidentemente no la firmaremos antes de tener los resultados. Claro. Entonces, a partir de este momento, nuestro objetivo es que la multinacional, en el momento que firmemos el acuerdo, pueda ya en aquel mismo momento empezar el ensayo clínico. Y lo estamos preparando de tal manera que pudieran tener resultados en 2 años más. El hecho de estaríamos hablando del año 27-28. Sí. Entonces, como el valor que aportaría nuestro producto, si se cumplen estas expectativas que tenemos, es muy elevado, contamos que las agencias regulatorias nos pongan en lo que llaman fast track, que son procesos de evaluación de la eficacia que llevan a una aprobación rápida del producto. Sí. Con lo cual podríamos estar en el mercado en 2028, a muy tardar 2029. Bien, son los plazos que están establecidos, en fin, eso no lo podemos cambiar, son los plazos que están regulados en todo caso, pero lo que sí que esperamos es que el desarrollo en los diferentes ensayos clínicos lleguen a buen puerto y se demuestre precisamente esa eficacia del principio activo que va a facilitar, insisto, esperemos que sea así, prácticamente duplicar la supervivencia de las personas diagnosticadas de cáncer de páncreas. Una última pregunta, Carles, este tipo de desarrollo de nuevos principios activos, en este caso de cáncer de páncreas o de otro tipo, al margen de la línea de tiempo necesaria, como hemos comentado, para que llegue al final y se pueda prescribir a los pacientes, ¿tienen un coste muy elevado? Sí, bueno, normalmente el gran coste son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son carísimos. Piensa que un solo paciente en Estados Unidos puede costar 25-30.000 euros en un ensayo, es decir, multiplica esto por 500, ¿no? Estamos hablando que son ensayos clínicos de que cuestan entre 30 a 40 millones de euros. Entonces lo que pasa es que esto sería el ensayo pivotal, pero nosotros hasta ahora ya hemos ido gastando mucho dinero, primero pues con los estudios preliminares que tuvimos que hacer en preclínica, luego fase 1, tenemos datos también en otras indicaciones como el pulmón, cáncer de pulmón y endometrio. Y claro, estos son el llevar un producto al mercado como mínimo son 200 millones de euros, como mínimo, siendo muy eficiente. Sí. Bueno, en todo caso, el fin absoluto es salvar vidas, con lo que, claro, el coste, sea el que sea, pues compensa sobradamente si se consiguen salvar vidas humanas. Esto está clarísimo. Por cierto, Carles, que no lo hemos comentado, el desarrollo de este fármaco, de este principio activo, en su momento será un tratamiento a nivel oral, entiendo, ¿no? Sí, nuestro producto es oral. Es decir, una pastilla, para entendernos. Sí, es una pastilla que se da 3 veces al día. Lo que pasa es que la quimioterapia se da por vía inyectable. La quimioterapia se da una vez cada 15 días y, mientras tanto, los pacientes van tomando nuestro producto cada día, 3 veces al día. Bien. Por una parte, pues felicitar a las dos compañías estratégicas que están desarrollando este principio activo farmacéutico para el tratamiento oral, como hemos dicho, del cáncer de páncreas.
y lamentablemente lo que no podemos es acortar el espacio, ¿no?, de tiempo para que llegue al alcance de las personas diagnosticadas. Pero esto entiendo, Carles, que esto no lo podemos cambiar, ¿no? Esto de momento no lo podemos cambiar. Lo que sí que estamos haciendo es intentar ir al máximo, Claro. el máximo con la máxima rapidez posible, con el fin de ponerlo a disposición de los pacientes cuanto antes mejor. Uh-huh. Pues nada, lo dicho, muchos éxitos en esta línea, en este sentido, que todo se desarrolle con normalidad y que, aunque sea en 2027 o principios de 2028, este principio activo que tantas expectativas está creando, pues pueda ya facilitar pues una máxima supervivencia a las personas diagnosticadas. Carles, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Gracias. Carles Domènech, como decía antes, director general y cofundador de Ability Pharma y doctor en biología. Conexión Salud con Carles Aguilar. Una propuesta informativa avalada por los mejores expertos y profesionales de la salud. Bien, como muchos ya sabrán, hace pocos días se celebraba el Día Mundial del Alzheimer. Una fecha en la que pienso que es necesario, una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, es necesario reivindicar la urgencia, la necesidad de situar esta enfermedad entre las llamadas prioridades estratégicas a nivel político, dotando los recursos necesarios para la investigación y el apoyo a las prácticamente 900.000 familias que sufren esta enfermedad en España. Una cifra que además no solamente va creciendo, sino que podría duplicarse en las próximas 2 décadas si no se encuentran, como ahora apuntábamos, soluciones eficaces para retrasar su progreso. Un dato más. Según la OMS, antes de presentarles a nuestra invitada, según la OMS, el Alzheimer es una de las principales causas de mortalidad, por una parte, y de discapacidad, y afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años y a 1/3 de aquellas personas que superan los 85 años. Por tanto, los datos de manera resumida son estos, pero vamos a profundizar un poco más en el tema hablando con nuestra invitada, con Cristina Maragall, que es la presidenta de la Fundación Pascual Maragall. Cristina, encantado de saludarte. Hola, encantada de saludar. Muchas gracias. Bueno, este breve resumen que he hecho referente a esas cifras, a esas familias, a esas cifras de personas afectadas directamente por el Alzheimer, claro, no es nada nuevo, no descubro nada nuevo, pero dan mucho que pensar, ¿verdad? Sí, desde luego. Estas cifras que ahora comentabas son cifras que no nos cansamos de repetir y que nos dan pie a reclamar lo que estamos reclamando en este Día Mundial, que es que el Alzheimer debe ser una prioridad estratégica de las políticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Como decías, sí. A nivel de España estamos hablando de 950.000 personas afectadas, que son familias afectadas, efectivamente, claro, porque la repercusión de la enfermedad es enorme, ¿no? Entonces, 950.000 personas en España y a nivel mundial estamos hablando ya de más de 50 millones de personas. Claro, dicho así, es decir, si analizamos fríamente estas cifras, no se acaba de entender, bueno, en definitiva, no se entiende que con esa expectativa de crecimiento, como he dicho antes, cifras que se van a duplicar en breve, a nivel político, que son, en fin, quienes toman las decisiones, no se plantee actuar de forma más, no diré ya de forma urgente, que sí, que también, sino de forma más efectiva, porque claro, no solamente es el drama que vive la familia de esa persona afectada por el Alzheimer, es una enfermedad
cuya incidencia repercute en unos costes asociados que no sé si en un futuro a medio plazo se podrá hacer frente a ellos. Bien, estamos convencidos que si no logramos detener el avance de la enfermedad, que como decías podría llegar a duplicarse en España en los próximos 20 años, pues si no logramos frenar, ¿no?, ese crecimiento, se podrían llegar realmente a colapsar los sistemas sanitarios y asistenciales. Y la respuesta que seguramente justifica, ¿no?, que antes los gobiernos no hayan apostado por resolver este problema es porque seguramente son las familias las que están asumiendo la mayor parte del coste de esta enfermedad, ¿no? Puesto que es una enfermedad que de momento no tiene cura, su coste sanitario no es muy elevado. Su coste ronda los 35.000 euros anuales de media, sí, pero estamos hablando de un coste asistencial que en un 87% están asumiendo las propias familias, ¿no? De momento es una enfermedad que tiene un coste indirecto para el Estado, desde luego que lo tiene, pero quien está asumiendo realmente la mayor parte de este gasto son las propias familias. Claro. ¿Qué ocurre con un paciente, una persona diagnosticada con Alzheimer, en el momento en que, por la razón que sea, esa familia ya no puede hacerse cargo de esa persona? ¿Qué pasa con esa persona? Bien, en el sistema actual existen residencias a las que se puede optar, residencias públicas y privadas, muchas de ellas privadas, que son el recurso al que tienen que recurrir las familias cuando realmente no pueden seguir cuidando a esta persona. Otra cosa es cuando no pueden asumir el coste económico, ¿no?, de cuidar a esta persona. Sí. En muchos casos, una mujer, principalmente de la familia, es la que deja de trabajar muchas veces para poder tomar las riendas del asunto y cuidarse de este familiar que necesita igual muchas horas de cuidado al día, ¿no? Y dedicar la mayor parte de su tiempo a esta actividad. Por eso nos referimos a estos costes indirectos, ¿no? El hecho de que muchas mujeres tengan que dejar su carrera profesional para ocuparse de estos cuidados de una forma no reglada, digamos, no remunerada, es un coste, es un perjuicio también para la economía, además para la propia familia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos costes económicos, tenemos que tener en cuenta también los costes emocionales y los costes de salud, ¿no?, de las propias familias que tienen que cuidar a estos familiares, sacando las fuerzas de allí donde pueden y el tiempo de allí donde pueden, ¿no? Y muchas veces sin unos recursos asistenciales o una preparación, diría yo, una formación emocional que les permita hacer frente a esta situación, que en muchos casos puede ser muy larga, ¿no? Sin duda. El coste emocional al que ahora se refería Cristina, evidentemente, eso no tiene precio. Quiere decir, no es cuestión de cifras. El sufrimiento emocional que sufre el sufrimiento emocional que afecta tanto al propio enfermo como a la familia, eso no se puede pagar efectivamente con ninguna cantidad. Pero decía ahora Cristina Maragall, y como decía antes, la presidenta de la Fundación Pascual Maragall, que cuando esa familia, por la razón X, la que sea, no puede hacerse cargo ni físicamente, ni en algunos casos incluso económicamente de ese enfermo, de ese enfermo diagnosticado de Alzheimer, tenemos el recurso de las residencias a las que ahora se refería Cristina, en el caso de que esa familia, por la razón que sea, no pueda hacerse cargo de ese familiar afectado por Alzheimer. Pero claro, residencias públicas o privadas, el acceso por una parte y el coste que supone esas residencias tampoco está al alcance de todo el mundo.
No, desde luego, desde la Fundación y desde todas las entidades que se dedican a este tema y al apoyo a las familias estamos reclamando desde hace tiempo, además de más recursos para investigación, desde luego más recursos para dar soporte a estas familias y abogar por un nuevo modelo de cuidados de larga duración, ¿no? Este nuevo modelo de cuidados de larga duración lo que supone es mantener a las personas en casa el máximo de tiempo posible, pero siempre dando a las familias los recursos necesarios para ello y reforzar el sistema que ya tenemos, ¿no? de apoyo a la dependencia, dotándolo de más recursos para poder dar respuesta a todas las situaciones. Es necesario que este nuevo modelo sea un modelo flexible, Sí. En el que se pueda ir adaptando los recursos a cada situación y a cada familia, puesto que a lo largo de la enfermedad se van viviendo distintas etapas y las necesidades van evolucionando, ¿no? Y es necesario que esta ley de la dependencia pueda adaptar estos recursos a cada uno de los casos y las situaciones. Claro, pero Cristina, me temo que hoy por hoy estamos todavía muy lejos, ¿verdad?, de que los recursos disponibles sean capaces de dar una respuesta efectiva a las necesidades de ese colectivo que va creciendo, porque no hay que olvidar que además cada vez somos más longevos y por tanto cada vez tenemos lamentablemente más posibilidades de sufrir Alzheimer. Sí, evidentemente, es por eso que decimos que se puede llegar a duplicar el número de casos y es por eso que insistimos en que es muy importante la prevención para reducir el número de casos. Tenemos que realmente doblar, ¿no?, esa estadística, doblegarla y conseguir que en vez de cada vez más casos haya cada vez menos casos. Esto lo podemos hacer en primer lugar desde la prevención. Hay mecanismos de prevención que podemos hacer a cualquier edad que podrían llegar a reducir hasta un 40% de los casos de Alzheimer si se tienen en cuenta en el momento adecuado desde la infancia. Desde la infancia hay que tener en cuenta la prevención y la salud cerebral. Y por otro lado, tendríamos también que ser capaces de reducir el número de casos a través de la investigación, teniendo más información sobre la enfermedad y pudiendo atajarla en todos sus flancos, ¿no? También desde el punto de vista farmacológico y otro tipo de terapias que puedan retrasar la aparición de la enfermedad. Claro, el tema de la investigación del Alzheimer es un punto y aparte. Ahora hablaremos de lo que se está haciendo, de cómo se está trabajando, de cómo se está investigando, porque a día de hoy, Cristina, lo que está claro es que el Alzheimer todavía no tiene cura. Sí, efectivamente, en este momento a nivel farmacológico no existe una cura para el Alzheimer. Claro. Nos encontramos, hablando del Alzheimer, ante lo que sería una pandemia estructural y silenciosa, que hoy por hoy, ni a nivel político, ni a nivel social, se ha encontrado la manera de controlar ese crecimiento exponencial al que antes nos referíamos, básicamente porque no se ha encontrado, básicamente porque no hemos sido capaces todavía de desarrollar un fármaco, por ejemplo, que sea capaz, quizá no ya tan solo de curar, sino de frenar la evolución de la enfermedad. ¿Qué se está haciendo, Cristina, en cuanto... Ahora hablaremos de la campaña de la Fundación Pascual Maragall. La investigación en Alzheimer tiene nombre y apellido, ese es el título de la campaña que la Fundación ha puesto en marcha hace ya algunos meses, pero vamos a explicar a los oyentes, a día de hoy, ¿a qué nivel estamos en cuanto a investigación? Bien, a día de hoy podemos decir que estamos en un momento realmente interesante a nivel de investigación, puesto que por primera vez se han aprobado algunos fármacos, no a nivel europeo, pero sí en algunos países del mundo, que empiezan a actuar a nivel de modificar el curso de la enfermedad. Esto es una buena noticia, puesto que anima a la investigación a seguir trabajando en esta vía, y en este momento existen 160 y pico moléculas que se están investigando a nivel global para intentar frenar la progresión de la enfermedad.
No solo eso, por otro lado, se está descubriendo todos los mecanismos que nos permiten conocer mejor la enfermedad y cómo actuar para prevenirla y también para entender cómo evoluciona, ¿no? Así que a nivel global estamos en un momento muy interesante. Es muy importante reforzar la investigación en este momento porque esta es la única vía para poder realmente frenar la progresión de la enfermedad. Así que esperamos que realmente en este momento todas las administraciones apuesten por seguir apoyando esta investigación. Por otro lado, también es importante conseguir un cambio en la percepción social de la enfermedad, puesto que si antes no se ha investigado es porque había una concepción errónea sobre la enfermedad, en el sentido de pensar que no se podía curar, que esto era algo natural del proceso de envejecimiento y que por tanto no era necesario ni importante investigarlo. Hoy día sabemos que esto no es así, es muy importante tener esto en cuenta. Sabemos que tenemos una ventana enorme de intervención e investigación antes de la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad, puesto que empieza a desarrollarse 15, 20 años antes de que la veamos aparecer realmente, y por lo tanto estamos en un momento importante e interesante y hay que insistir en ello. Sí, en nuestro país, en España, ¿cómo se valora la Fundación Pascual Maragall desde su experiencia, desde ese recorrido, desde la experiencia de la propia Fundación Pascual Maragall? ¿Cómo valoran la investigación en España a nuestro nivel? Bien, ya sabemos que la investigación en España no se ha financiado como debería financiarse, pero es verdad que a través de un estudio bibliométrico que hemos hecho ahora en el año 2023 desde el Observatorio del Alzheimer de la Fundación, tenemos constancia de que España es uno de los países en los que más se investiga a nivel de Alzheimer. Concretamente sería el 6º país del mundo a nivel de publicaciones en Alzheimer y concretamente las ciudades de Barcelona y Madrid son unas de las primeras ciudades del mundo en la investigación en esta línea, ¿no? Así que realmente sabemos, seguramente dado que es una población bastante afectada, ¿no? Bastante envejecida, por lo tanto la prevalencia es alta, que España es un país fuerte en la investigación en este sentido y es una oportunidad además para el país poder seguir investigando en esta línea. Bueno, entonces no estamos tan mal. No estamos tan mal en relación a otros países. Esto no quiere decir que haya que seguir reforzando y apoyando muchísimo la investigación si realmente queremos obtener resultados y queremos obtenerlos antes de que no sea demasiado tarde, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no estamos tan mal, pero deberíamos estar muchísimo mejor. Vamos a hablar de esta campaña a la que hacía referencia. ¿Cuál es la filosofía? ¿En qué consiste esta campaña de la Fundación Pascual Maragall? Bien, este año hemos centrado la campaña en dar visibilidad a la identidad de estas personas con nombres y apellidos que sufren la enfermedad de Alzheimer y que muchas veces quedan ocultas detrás de las estadísticas y las cifras. También, sobre todo, las personas que nos ayudan a investigar, tanto los investigadores como los voluntarios de los ensayos y nuestros propios socios que nos apoyan para seguir trabajando, ¿no? Y hemos titulado la campaña La investigación en Alzheimer tiene nombre y apellido, para poner el foco sobre todas esas personas, tanto aquellas personas a las que dirigimos, ¿no?, esta investigación, para las cuales trabajamos, sino también estas personas que nos ayudan a hacerlo y todos los investigadores que lo hacen posible. Para nosotros es importante que toda la sociedad se implique, no solo para dar apoyo a la Fundación y a la investigación en general, sino para difundir este mensaje de la importancia de cambiar la percepción social de la enfermedad y reclamar lo que es urgente e importante, que es que se apoye esta investigación y se dote de recursos y de servicios a las familias que lo necesitan. Claro, por tanto,
los recursos para la investigación es un eje fundamental para avanzar en cuanto al Alzheimer se refiere, pero eso que ahora comentaba Cristina, es decir, la sensibilización social, el que se difunda ese mensaje, también tiene un valor esto, ¿verdad? Tiene un valor absolutamente, porque la presión social, la percepción de la sociedad de que esto es un problema y de que este problema hay que atajarlo, hay que realmente declararlo como una prioridad para que se investigue, es necesario para que las cosas ocurran, ¿no? Tenemos que creernos que realmente esto es posible y que todos podemos contribuir. Por eso todas las personas con nombres y apellidos pueden sumarse a esta campaña. Sí. Y ayudarnos a difundir este mensaje, la importancia realmente de reclamar lo que es necesario para cambiar el curso de esta enfermedad y evitar que finalmente se pueda convertir en una pandemia que no podamos controlar, ¿no? Claro. Por tanto, la Fundación Pascual Maragall pide a la población sumarse a la iniciativa con su nombre y su apellido. Pero ¿cómo se puede hacer esto? En la práctica, ¿cómo podemos colaborar? Sí, esto a través de la web de la Fundación y a través de las redes sociales encontrarán la manera realmente de sumarse a esta campaña y verán también un vídeo promocional muy bonito en el que se destacan a estas personas, ¿no? Tanto las que padecen la enfermedad como todos aquellos investigadores que nos ayudan y todas las personas que ya se van sumando a la campaña, ¿no? A través de la web podrán acceder a todos estos materiales. Cristina, tengo entendido que son más de 200 aproximadamente los profesionales que trabajan actualmente en la Fundación con esa doble misión. Por una parte, como ya hemos dicho, promover la investigación para prevenir el Alzheimer y ofrecer soluciones que de una forma u otra mejoren la calidad de vida de las personas afectadas, sus familias y sus cuidadores. Y aquí me gustaría incidir el papel importante, a veces infravalorado, que tienen los cuidadores. Sí, desde luego. Es muy importante destacar que al lado de cada persona enferma, como mínimo hay un cuidador, hay una persona que tiene que ocuparse de ella y estar con ella en todo momento y realizando todas las acciones que esta persona dependiente no puede realizar. Esto es un trabajo de 24 horas muchas veces, ¿no? Y cuesta de realmente llegar a percibir la intensidad y realmente el esfuerzo y el agotamiento de todas estas personas cuidadoras que se dedican a realmente abandonan prácticamente su vida para poder cuidar a una persona con demencia. Sin duda. Para concluir, Cristina, la Fundación Pascual Maragall está abierta a cualquier persona que lamentablemente pues en su entorno más directo haya recibido un diagnóstico de Alzheimer. ¿Pueden recibir información? ¿Se les puede apoyar de alguna forma desde la propia Fundación? Bien, en la Fundación no tratamos directamente, no hacemos tratamiento a las personas diagnosticadas, pero sí tenemos muchos recursos para las familias, para los propios cuidadores. Tenemos unos grupos terapéuticos de atención personalizada, que son grupos de atención emocional, en que se dan varias sesiones y se trabajan varios temas para que estas personas estén lo mejor formadas posibles para poder cuidar, como decíamos. Tenemos estos grupos también online para facilitar el acceso a las personas que no puedan hacerlo in situ directamente en la Fundación. Luego tenemos un blog, que es uno de los blogs más visitados a nivel de habla española, con más de 2 millones de visitas anuales y centenares de artículos publicados. Prácticamente cada semana publicamos o actualizamos un nuevo artículo en el que allí encontrarán muchísima información de todo lo que necesitan saber sobre la enfermedad. Es importante destacar que en la Fundación tenemos en este momento ya alrededor de 88.000 socios de toda España, más de la mitad son de fuera de Cataluña y realmente
agradecemos muchísimo el apoyo de todas estas personas que seguramente han sufrido la enfermedad en casa y saben de la importancia del trabajo que estamos realizando. Por supuesto, y yo desde aquí, modestamente, animo a Cristina, animo a esos 200 profesionales que trabajan en la Fundación para que sigan en ese empeño de ayudar, de apoyar y, sobre todo, de potenciar la sensibilización social y la investigación en Alzheimer, que, como decíamos antes, tiene nombre y apellido. Cristina Maragall, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Cristina Maragall es la presidenta de la Fundación Pascual Maragall. En ciertos momentos, perdemos el rumbo de nuestros pensamientos. En esas ocasiones, es fundamental recuperar el equilibrio y sentirnos bien con nosotros mismos. Es cuando necesitamos una dosis extra de inspiración. Se trata de encontrar nuevos estímulos que nos motiven a cuidarnos y a convertirnos en nuestra mejor versión. Si te encuentras en ese momento, te invitamos a reflexionar. En cada edición de Conexión Salud te ofreceremos una frase motivadora sobre salud y bienestar que provienen tanto de figuras célebres de la historia como de personajes anónimos. Podemos encontrar frases de salud y bienestar escritas por nutricionistas, pediatras, cardiólogos, inmunólogos, psicólogos, médicos de hace siglos e incluso frases de filósofos. Citas que pueden ayudarte a revitalizar la energía que necesitas o a reflexionar sobre su significado. Esta es la frase de hoy. El ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud, y la otra mitad intentando restablecerla. Joseph Leonard. Investigador estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1985. Finalizamos esta edición en Conexión Salud con Carles Aguilar. Deseamos que los contenidos que hemos desarrollado hayan sido de interés para todos. Os emplazamos para compartir la próxima edición de nuestro podcast en redes sociales con los expertos y profesionales más cualificados. Gracias.